Profesor, muy buenos días. En esta oportunidad daré mi reporte sobre lo aprendido en clase el día lunes con referente al alexómetro y al torquímetro. En primer lugar daré una breve reseña sobre qué es el alexómetro. El alexómetro es una herramienta que nos sirve para medir variación de medida, y esta medida es en milímetros. Por ejemplo, en las culatas, en las camisetas de los motores. Es para medir variación de diámetro interno en lo que es ovalación y conicidad. En esta oportunidad pude conseguir unas camisetas en desuso para dar el ejemplo de este reporte. Esto es un reloj medidor, es parecido a un alexómetro, pero nos va a servir para dar una pequeña explicación al uso del alexómetro. En primer lugar tenemos que nosotros ser conscientes que el técnico determina el desgaste de las camisetas en un motor mediante el uso del alexómetro, el cual nos permite medir desgastes en las camisetas. Hay que tener también en cuenta que el desgaste de las camisetas se mide en estándar de 0.25, 0.50, 0.75 y un máximo de 1. Es muy importante también que el técnico sepa usar el manual del fabricante, el manual para saber qué herramientas usar. Los síntomas de una camiseta con ovalación y conicidad son humo blanco, humo color celeste. También podemos presentar pérdida de compresión porque no hay fuerza, por lo mismo que se escapa el aceite. Otro punto importante es que el torquímetro tiene que estar correctamente calibrado y certificado. El procedimiento para medir conicidad y ovalación en las camisetas es el siguiente. Tenemos que primero trazar una diagonal vertical y horizontal en las cantidades de camisetas que tengamos. Luego tenemos que medir parte superior, parte media y parte inferior. De esa manera hallamos la conicidad, qué tanto desgaste hay en la forma de conos. Para eso nos ayudamos primero de un vernier para medir el diámetro guía para poder calibrar el alexómetro. En esta oportunidad, por ejemplo, tenemos una medida de 115 milímetros. Entonces, con respecto a esta medida, vamos a calibrar el alexómetro, pero necesitamos una herramienta que es el micrómetro. En esta oportunidad no tengo micrómetro, pero se mostrará una imagen sobre eso. Luego de esto, usamos el micrómetro para poder graduar el alexómetro. El micrómetro es una herramienta también de medida que nos ayuda a medir en milímetros y también nos va a ayudar para graduar el alexómetro. Una vez que tengamos graduado el alexómetro, procedemos a medir variación en el diámetro en la parte superior con el alexómetro, en la parte media y en la parte inferior, los cuales vamos a plasmar los resultados en un cuadro, y con respecto al cuadro vamos a dar una conclusión final de lo que se tiene que hacer en cada camiseta, que puede ser rectificar o cambiar. Rectificar dependiendo de cuán desgastado esté la camiseta, y si está demasiado gastado y ya no acepta una rectificación, tendríamos que cambiar la camiseta. Eso sería con respecto al alexómetro. El alexómetro mide centésimas de milímetros. Por cada milímetro que haya por cada variación de un milímetro que haya en la camiseta, el reloj dará vuelta una vez.
una vuelta de la. Entonces esta herramienta es muy precisa y por consiguiente es muy delicada y hay que saber utilizarlo con mucho cuidado. Cabe recalcar que en esta operación, en esta práctica de taller usamos todos nuestros EPPs. Profesor, muy buenos días. En esta oportunidad daré mi informe de lo aprendido en clase. Aprendimos a utilizar el torquímetro. Este es el torquímetro, es un torquímetro tipo clic. Hay dos tipos más que son el digital y el de reloj. Este es el torquímetro más utilizado. Hay que tener en cuenta que el torquímetro debe estar correctamente certificado para su uso y debe estar correctamente calibrado. Se calibra cada año. Hay empresas que calibran esta herramienta y son garantizadas. Te garantizan un buen trabajo y un buen acabado. En esta oportunidad usamos una serie de herramientas. Usamos lo que es el vernier para medir los pernos, medir su diámetro, su longitud, para saber qué cantidad de torque darle. La siguiente herramienta fue el ratchet, que nos permite romper torques. El ratchet en conjunto con el dado nos permiten asegurar o aflojar pernos. Hay diferentes tipos de dados, dependiendo de la medida en milímetros o en pulgadas que tenga el diámetro del perno. Por ejemplo, si este perno tiene un diámetro de 9-16 pulgadas, usaremos un dado de la misma medida. También usamos el contador de hilos de paso para saber cuántos hilos hay en una pulgada en dicho perno. Nuestro laboratorio consistió en saber la cantidad de tensión que se le debe dar a cada perno. En pocas palabras, saber qué cantidad de torque darle a cada perno. Porque hay que tener en cuenta que cada perno tiene un torque diferente. Si uno le da el torque inadecuado a un perno, se podría cizallar o por lo contrario, se podría aflojar. Entonces hay que saber que cada perno tiene un torque recomendado por el manual del fabricante y el manual de la máquina en sí. Por ejemplo, puede ser una bomba de aceite o puede ser un motor, una culata. Entonces siempre hay que leer el manual. No podemos solamente definir un torque porque se nos da la gana. Tenemos que leer el manual y con respecto al manual sabremos qué torque darle a los pernos. Entonces, primero hay que romper el torque con esta herramienta que tenemos acá. Esta herramienta sirve para romper torques, al igual que el ratchet. Estas dos herramientas sirven para romper torque o, en pocas palabras, aflojar el perno. Para saber qué torque es necesario un perno, tiene una serie de pasos. Por ejemplo, el primero es medir la longitud del perno, como primer paso. El segundo paso es medir el diámetro del perno. El tercer paso es saber la dureza del perno que se ve en la cabeza del perno mismo. Se puede venir en números, si es en milímetros, o en líneas, si es en pulgadas. Hay que recordar que si son 6 líneas, quiere decir que hay una dureza de 8. Siempre hay que sumarle 2 líneas más. Y por último hay que medirle el paso de hilos con la herramienta para medir los pasos de hilos. Después de eso tenemos que armar un cuadro con todas las características y con respecto a eso tendremos una tabla para saber qué cantidad de tensión resiste este perno y el cual es el adecuado. También hay una tabla para transformar de newton metro, por ejemplo, a libras pies, libras pulgadas, kilómetros metros, etc. Todo eso se da mediante cuadros y podemos saber cuál es el torque adecuado. Por ejemplo, el torque adecuado para este perno, según las características que tienes,
son de 50 newtons metros, que viene a ser aproximadamente unos 41 libras pies. Eso es lo que aprendimos en este laboratorio. Fue muy interesante y tendremos que tener muy en cuenta que el torquímetro es una herramienta muy delicada, hay que saber utilizarlo y siempre guardarle un estuche, con el adecuado que es. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.